Bueno. Oigan, hoy tengo ganas de hablar con ustedes sobre libros cortos. Libros de estos que te puedes leer en una sentada. Yo siempre suelo poner estos libros así como para cuando vas a la playa o cuando vas en el tren, cuando te vas de vacaciones y ese tipo de cosas. Para mí son como libros perfectos para ir a hacer alguna actividad. Libros de estos que te puedes leer en una sentada, que te puedes leer en una tarde. Yo saben que soy anti retos, anti esas cosas, pero bueno, son de estos libros que si tienes algún reto de estos de leer 7 libros en una semana o 24 horas leyendo, cosas de esas random que yo no estoy de acuerdo con eso, pero que si te molan, libros que te puedes leer en una sentada. Libros que te puedes leer de una sentada. Ya está, no tengo más que decir. Libros que te puedes leer de una sentada después de la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das clic a uno de mis videos, y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Oigan, que estoy especialmente emocionada porque obvio, libros que podemos leer de una sentada. Entonces esos son libros que no solamente que te los puedas leer de una sentada porque son súper adictivos, sino que son libros súper mega cortos. Cortísimos, o sea, de verdad son libros perfectos para leer entre lecturas. Es decir, te acabas de terminar un libro como mega densísimo y sientes que tienes resaca literaria y que no tienes la cabeza, que tienes la cabeza como un bombo y que no te puedes meter en algo como súper heavy, súper denso de... Ya no te voy a hablar de 300 páginas, o sea, ya no te voy a hablar de 1000 páginas. Un librillo de 300 páginas se te hace un mundo, no puedes afrontarlo. Pues aquí te dan libros que te van a sacar del bloqueo lector, de la resaca lectora, que te puedas leer en una sentada, de eso de, ay, no sé qué leer, no me apetece nada, pues también tengo. O sea, tengo la solución para todos tus problemas aquí. Y evidentemente ya lo sabes, ninguno de estos libros está en orden de importancia. Mami Forbit simplemente te está recomendando libros para solucionar cualquiera de tus problemas y ya está. La primera recomendación es Legado de plumas de Marina Tena Tena. Este es un libro cortitito y además muy económico, me costó 5 euros y es súper cortito. Tiene 136 páginas y se lee de una sentada. Además, y en esta ocasión se los traigo por aquí, es un formato súper chiquitito. O sea, tiene 136 páginas porque en formato libro tamaño normal creo que hubiera tenido 30. Entonces, como pueden ver, es que mi mano es más grande que el libro. Así que es un formato muy pequeño. Por darles un ejemplo, este es el formato normal de Carfax. Este es el libro de Marina Tena Tena. Este es el otro tamaño que maneja Carfax, que como pueden ver ya es más pequeño. Este es el libro de Marina Tena Tena. Y por último, este es el formato de las novelas ligeras de Carfax, que como pueden ver ya es más pequeño que el resto. Y este es el tamaño del relato de Marina Tena Tena. O sea, es un libro realmente súper chiquito, súper cortito, súper fácil de llevar. Lo puedes meter en cualquier sitio, te lo lees de una sentada, es muy cómodo, es un formato muy cómodo. Pero una de las cosas que tiene este libro, que tiene chulas este libro, es que además forma parte de un proyecto de historias inclusivas de personas que tienen alguna discapacidad, ¿vale? O alguna incapacidad. Y me encanta que estemos haciendo historias inclusivas, estamos incluyendo a todos en historias buenas e historias de terror, no solamente en historias rosas o historias románticas, no, sino en todo tipo de historias, hay a todo tipo de protagonistas. Ya saben que a mí eso es que me encanta. Y yo creo que este es un relato que pueden disfrutar muchísimo porque es cortito y muy potente. Dice: mi madre nos quería hasta la locura, hasta la desesperación. Por eso nos arrancó los ojos. Era el precio de soñar que podía salvarnos la vida. El sacrificio de su madre salva la vida de Brianna y Arlen. Consigue que los ángeles decidan adoptarlos como mascotas, a los que cuidar en su torre de cristal. Pero los niños crecen, su tiempo se les acaba. Brianna sabe que debe huir o morir, pero puede escapar de unas criaturas tan poderosas. A mí la premisa se me hace fantástica, simplemente la sinopsis de atrás me conquistó. Pero, y aquí es lo importante, en un libro tan corto es imposible hablar de esta historia sin soltar spoilers, por ende no les voy a decir nada, excepto que
Este es uno de esos libros que necesitan en su vida. Se los digo de verdad, lo necesitan. Ya está, no hay más. Esto lo necesitan. Sea corto o no corto, intralectura o no intralectura, ustedes necesitan esto en su estantería. La siguiente novela que puedes leer en una sentada y que te voy a recomendar es La hijastra de Caroline Blackwood. Y esta es una historia bastante cruel. Es así. Me recuerda mucho al tapiz de amarillo, que por cierto, obvio va a estar, así como spoiler alert, va a estar en esta lista. Es decir, esta es la historia de una mujer que se casa con un hombre que tiene muchísimo dinero, y este hombre que tiene muchísimo dinero tiene una hija que es un poco peculiar. La hija no es la más agraciada de todas, no es la más inteligente de todas, aparentemente no es la más brillante de todas. Es una niña introvertida y solitaria. Esta mujer se ha casado y tiene un penthouse espectacular y sensacional y maravilloso, y la única condición ahora que se ha separado de su marido, la única condición que tiene para conservar esa calidad de vida es que ella se tiene que hacer cargo de su hijastra, o sea, la hija de este señor que tuvo con otra de sus esposas. Todo este libro es una paranoia fantástica de esta mujer hablando interiormente, evidentemente, y criticando su vida y a su hijastra y cómo se siente respecto a ella y todas estas circunstancias. Es un libro muy cruel, cortitito, chiquitito, te lo lees en una sentada, pero no puedes evitar sentir empatía a esa hijastra de la que estamos hablando todo el tiempo en el libro. Se los recomiendo mucho. Es una historia muy cortita, muy intensa, muy costumbrista, es decir, de verdad, o sea, parece que no pasa nada. Este monólogo interno que te deja mal cuerpo y que te da muy mal rollo, los recomiendo infinitamente. Obviamente tengo que hablarles de El tapiz de amarillo, de Charlotte Perkins. Los que estuvieron con nosotros en aquel directo en la plataforma morada que hice con la ardilla, donde hablábamos de la vida de Charlotte Perkins, lo increíble que era, y obviamente hablábamos de lo enamoradas que estamos del tapiz de amarillo. Les decíamos que sé que hay 2 editoriales actualmente que han sacado este relato corto, porque al final es un relato corto, como novelette, y que se los recomendaba mucho. También se encuentra en varias antologías de mujeres victorianas. Van a encontrar El tapiz de amarillo de Charlotte Perkins. Mi traducción favorita está en Venus en las tinieblas de Valdemar Gótica, que no solamente tiene el relato del tapiz amarillo, sino que también nos habla un poco de la biografía de Charlotte Perkins, que vale muchísimo la pena. Y además es que es espectacular, te vuela la cabeza. Creo que el año en que yo lo leí hice una gran campaña para que lo leyera todo el mundo, porque me encantó. Y no solamente, o sea, yo primero me lo escuché, siempre lo digo, yo ese libro me lo escuché en audiolibro, en Audible, mientras estaba en el gimnasio, y estaba yo tan alucinada con lo que leí, que fue con lo que escuché, que era como, llegado a mi casa lo tengo que leer. Y tal como llegué a mi casa, me senté en el sofá y lo leí y terminé de alucinar. Si ya estaba alucinando escuchándolo, terminé de alucinar cuando lo leí. Se los recomiendo muchísimo, de verdad. Es uno de esos relatos que tienen que leer sí o sí alguna vez en la vida, porque merece mucho la pena. Es una fuerte crítica a la sociedad, es una fuerte crítica al rol de la mujer, no solamente en aquella época, que sobre todo evidentemente es una fuerte crítica al rol de la mujer en aquella época, en la época victoriana, ¿no? En aquella época, lo que se esperaba de una mujer, cómo se podía sentir una mujer que no podía hacer absolutamente nada más que terminar fundiéndose con el tapiz amarillo y volviéndose loca. No solamente es una fuerte crítica a esos momentos, sino que es muy perfectamente extrapolable a esta época actual, ¿no? Yo creo que El tapiz amarillo es un relato muy completo, es un relato muy redondo, y se los recomiendo muchísimo. Por supuesto que antes de continuar ha llegado la hora de la incomodísima pausa comercial, aquella donde te digo que te suscribas si todavía no formas parte de la familia de Forbits Lectores. Si a ti te gusta leer de todo, si eres una lectora ecléctica, si tienes muchas inquietudes, te gusta el cine, el arte, la ciencia ficción, el maquillaje, esta es tu casa. Esta casa es para ti, porque esta es una casa ecléctica para personas eclécticas, se los digo siempre. Carcoma, de Laila Martínez. Esta es una novela corta, ¿vale? Es una novela corta a la que yo nunca le he hecho reseña en el canal, y de lo que me he arrepentido siempre de no haberle hecho reseña en el canal, porque cuando yo leí Carcoma me enamoré
del libro, me enamoré de la historia, estuve hablando de Carcoma con todo el mundo, se lo recomendé a todo el mundo, molesté tanto a la ardilla para que se lo comprara, que lo consiguiera. De hecho le dije que si no lo conseguía se lo mandaba, pero al final la jodí tanto que terminó comprándoselo y le encantó. Creo que Carcoma es una novela... Es una novela muy corta que la puedes leer en una sentada, en un segundo la puedes leer sin ningún conflicto. Muy pequeña, muy intensa, que va acerca de personajes, evidentemente. Y es una fuerte crítica a nivel como muy micro, a nivel pueblo, a nivel chiquitito en un pueblecito. Es una crítica acerca de la influencia, el dinero y el control que tiene ese dinero. Es muy heavy porque evidentemente esto está ocurriendo en un pueblo aquí en España y sin embargo yo, que soy mexicana, siempre lo digo, podría pasar en cualquier pedazo de pueblo en México, pero es que mi mejor amiga es chilena y le hice que lo leyera y también me decía que perfectamente podría estar ocurriendo esa misma historia en Chile. Y así con cualquier parte prácticamente del mundo. Es una historia en la que te sientes muy identificada, es una historia generacional, de rencores generacionales, es una historia también de venganza y es una historia de doble moral e hipocresía, ¿no? Donde juzgan y le temen a estas mujeres en el pueblo, pero el mismo pueblo también las busca por sus remedios y por su supuesta brujería, ¿no? Es una historia de casas embrujadas, es una historia de brujas, es una historia de venganza y es una historia que no se puede decir mucho más de qué va, precisamente porque es una novela tan corta que es muy fácil reventarla, y no quiero reventarla, quiero que la descubran ustedes porque es una verdad terriblemente incómoda y es fantástico, se los prometo que es un libro fantástico. Yo cuando pienso en Carcoma no puedo evitar pensar en Shirley Jackson y en sentir que la autora ha sido muy influenciada por Shirley, ha sido una persona que ha leído mucho a Shirley Jackson y bebe mucho de ella y de su estilo. Salvando las distancias que hay entre ella y entre Laila y Shirley, por supuesto que salvando las distancias que hay. Sin embargo, creo que es una novela corta y fabulosa, que es de verdad, se las recomiendo mucho. Y lo mismo, El Vástago del Mal de Leandro Pinto, que ese sí que tiene reseña en el canal, miren, curiosamente, y es fabuloso, se los digo de verdad. Si a ustedes les gustan las historias de terror, pero que tienen ese toque más a terror clásico, terror verdadero que se va construyendo poco a poco, es que a mí me recordó un poco al Monje ahora que lo estoy leyendo. O sea, actualmente una de mis lecturas actuales es El Monje de Matthew Hale Lewis. Y ahora, o sea, en su momento no, porque no había leído El Monje. Ahora, cuando pienso en El Vástago del Mal, me evoca mucho a este tipo de historia, ¿no? Esta historia como más contada de manera más clásica, más antigua. Tiene una manera de crear una atmósfera muy densa esa historia y de repente de construirte el miedo y de sentir cómo el miedo te corroe y cómo lo construyes y cómo estás en la historia, ¿no? Es como un relato que va a medio camino entre leyenda urbana y novela de terror clásica, y es que se me hizo fabulosa, se los digo en serio. Esto no es porque a mí me lo haya regalado Totora-san, que se lo agradezco muchísimo, porque simplemente en su momento le hice la reseña y podría no haber hablado más, nunca jamás, de este libro, pero a mí esa historia en concreto, El Vástago del Mal, me gustó muchísimo. O sea, es de esas que volvería a leer y que me causó desasosiego, y yo leo terror para que me cause desasosiego. Me gustó lo que tenía que contarme, y como les digo antes, es que yo iba a medio camino entre leyenda urbana. O sea, yo crecí con las leyendas urbanas mexicanas del charro negro y del hombre con cabeza de caballo y ese tipo de cosas, y entonces esta historia me da medio camino entre la leyenda urbana y el cuento clásico de terror, así que se me hizo fabuloso. Tengo también a Las Niñas Salvajes de Ursula K. Le Guin, que esta es una novela cortita, es como un cuentecito, un relato corto, que como pueden ver es chiquitito. Igual mi mano es más grande que el libro. Esto me sabe más a fábula, me sabe más a cuento, me sabe más a historia, ¿no? Y me gustó mucho, es un relato
corto que es que, una vez más, no quiero hablarles de la trama de ninguno de estos libros. De los que le quiero hablar es más o menos de lo que te transmiten o de por qué vale la pena leerlos. Y este al final es un cuento generacional que nos habla acerca de, una vez más, el papel de las mujeres en la sociedad, cómo se nos ve, cómo hemos sido cosificadas y cómo hemos sido relegadas en la sociedad y cómo nos hemos rebelado ante ello, cómo hemos afrontado esas situaciones, cómo hemos sobrevivido a esas adversidades. Es una historia preciosa, es una historia que me gustó mucho. Además recuerdo que también en su momento se la leí a mi abuela y a mi abuela también le gustó muchísimo, y ya solo por eso tienen que leer Las Niñas Salvajes, porque es que le gustó a mi abuela. Quiero cerrar estas recomendaciones con, para mí, un imprescindible, obviamente, Carta de una desconocida de Stephen Zweig, que yo siempre le digo como carta de una acosadora, porque eso es lo que es. Esta es tal cual una novela muy corta, una novelette, donde una mujer le escribe una carta a un hombre donde que ella está absolutamente enamorada de este hombre y lo acosa. Entonces es una carta que da muy mal rollo, la verdad da muy mal rollo, pero que es muy interesante y al mismo tiempo da mucha pena, ¿no? No solamente porque la mujer es evidentemente una acosadora, sino todo el contexto de la carta, todo el contexto de cómo está escrita, la manera en que ella se dirige a él. No puedes evitar no sentir pena por ella, no puedes evitar no sentir cierto toque de empatía hacia ella a pesar de todo. Quiere decir que la acosadora es ella, ojito. Entonces, a pesar de que te da muy mal rollo y cringe, también te da pena. Y ya está, Forbits. Oigan, espero que les haya gustado este video y que les haya servido de ayuda. Si les interesa una segunda parte, déjenme allá abajito en los comentarios y yo lo hago encantada. Pues la mejor manera de hacérmelo saber es dándole manita arriba, y por supuesto déjame abajo en los comentarios cuál es tu novela corta que me recomiendas, esta novela que me puedo leer de una sentada y que no he mencionado yo en este top, o con cuál puedes y quieres empezar. Espero que le den oportunidad a todas estas pequeñas novelas que te puedes leer de una sentada sin ningún problema. Y si te has leído alguna de estas, dime qué te ha parecido, si te ha gustado o no, qué has opinado acerca de ella, dímelo, me muero de ganas de saberlo. Y con esto ya solo me queda agradecerte que me hayas acompañado en un video más y recordarte que Mami Forbit hace 2 directos al mes en la plataforma morada y sube 2 videos a la semana por aquí por YouTube. Todos los jueves videos súper random y los domingos hablando de libros, porque en este canal tenemos lecturas eclécticas para personas eclécticas. ¡Chao!